Bienvenidos a la ciencia detrás de las películas, donde el cine y la física se encuentran. Hola y bienvenidos a otra emisión de La ciencia detrás del cine. En este caso vamos a analizar una película la cual nos cuenta una verdadera historia científica que fue un invento que impactó demasiado a la historia de la humanidad. Una incluso que igual nos narra mucho los libros de historia. Y no sé si tú tengas algo que decir antes de revelar el título. Pues la verdad que para mí es una película muy sorprendente, ya que nos revela muchas cosas que no sabíamos acerca de todo lo que estaba pasando en esta época, ¿no? Exacto. Y justamente de lo sorprendente que fue todo lo que sucedió en esta trama. Bueno, para no hacerla más de emoción, la película que vamos a narrar y analizar va a ser la película de Oppenheimer, la creación de la primera bomba atómica. Justamente así. Pues vamos a comenzar como ya es costumbre en esta serie que estamos llevando a cabo, la ciencia detrás de. Pues vamos a empezar. Pues la película sigue la vida de Robert Oppenheimer a través de 3 etapas interconectadas que se entrelazan mediante una estructura no lineal: su formación académica, el desarrollo de la bomba atómica y el proceso judicial de su caída política. Ok, eso sí lo sabía, pero digamos. Pues en su juventud, Oppenheimer es un estudiante brillante pero atormentado que destaca en la Universidad de Cambridge y Gotinga, donde se sumerge en la física cuántica. Ok. A su regreso a Estados Unidos, comienza a enseñar física teórica mientras se involucra en círculos políticos de izquierda. Esto hace que atraiga la atención del FBI, pero su carisma y su capacidad intelectual lo llevan a ser seleccionado por un general Leslie Groves para liderar el proyecto Manhattan en Los Álamos, Ok. un laboratorio secreto en el desierto diseñado para construir la primera bomba atómica antes que los nazis. Interesante esta carrera nuclear, la verdad. La verdad es que esto fue una carrera nuclear por el tiempo, ya que pues sabemos que en esta época de esta guerra mundial los nazis eran los que llevaban la ventaja en muchos aspectos. Sí. Y pues aquí hay un primer dato curioso que me gustaría mostrarles, porque en esta época Ok. Albert Einstein seguía Sí. vivo. Sí, eso sí lo recuerdo. Entonces justamente lo que pasa dentro de esta parte, o el por qué comienza esta guerra armamentística, es justo porque Albert Einstein manda un mensaje al gobierno de Estados Unidos. Ok, ¿qué es lo Y que en decía? este mensaje les dice o les advierte de que los nazis están comenzando a crear una bomba atómica. Ok. Entonces, pues, hasta cierto punto Albert Einstein fue una clave importante pues, este proyecto Manhattan, que fue el que hizo que se crea la primera bomba atómica. Y justamente algunos tal vez se preguntarán, pero ¿por qué Albert Einstein, un científico tan reconocido, no formó parte de esto? No sé, ¿por qué? Pues justamente Albert Einstein tenía en su formación o sus creencias, o justamente el cómo era de izquierda para empezar, y justamente él estaba en contra de todo este tipo de cosas como bombas que sabe que podrían dañar demasiado Ok. a la gente, pero pues indirectamente estuvo involucrado. Bueno, eso sí. Bueno, ahora pasando con el punto de historia de la bomba atómica, lo más importante es entender la ecuación que nos dio esta creación que fue incluso por parte de Einstein. No sé si Justo. saben cuál es su ecuación más famosa, es igual a E es igual a mc al cuadrado. Bueno, aquí vamos a analizar esta, donde E es la energía igual a la masa, que es m, y es multiplicado por la velocidad de la luz, que es igual c al cuadrado. Pero, ¿qué es lo que esto significa en términos prácticos? Una cantidad minúscula de materia puede convertirse en una cantidad colosal de energía. Eso es lo que nos quiere decir con esta ecuación. Ok, eso quiere decir que una diminuta cantidad de materia no solamente depende del tamaño de la materia para que tenga energía, sino que aún así, siendo tan diminuta, puede tener demasiada energía. Sí, exacto. No sé si viste, o sea, ves el tamaño de una bomba que no puede Sí, superar más de 2 o 3, menos como 2 metros, sí. y viste el daño que puede causar. Sí, la verdad es que puede causar un daño enorme. Sí, exacto. Como la velocidad de la luz es un número gigantesco, al elevarlo al cuadrado se vuelve astronómico. ¿Qué quiere decir esto? Si logras destruir o transformar una pizca de masa, liberas un poder devastador. Eso es el efecto de la masa. La diferencia de peso que se transforma en pura energía destructiva. No, la verdad es que es muy monstruoso lo que puede llegar a ser una bomba atómica. Exacto.
Es lo que, no sé si llegaron a ver ese episodio de los Padrinos Mágicos cuando Turner está peleando con su maestro en un átomo, literalmente, o sea, con sus Ujú, minúsculos. sí, Pues eso es lo que pasa, o sea, la deformación de la materia es básicamente partir un átomo. ok. Eso por eso es que se libera demasiada energía. Entonces, el partir un átomo a la mitad o en diferentes partes es lo que provoca esa cantidad enorme de energía. Sí, eso es lo que genera la expulsión de la energía. Wow. Entonces, imagínate la cantidad de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Exacto. Pero no creo que la quieras liberar, ¿o sí? No, así estoy bien, muchas Exacto. gracias. Pues justamente siguiendo con la secuela de esta película, durante el proyecto Manhattan, Oppenheimer, que es el personaje principal, coordina a cientos de científicos en un esfuerzo contrarreloj lleno de tensiones técnicas y morales. A medida que avanza, el peso de la responsabilidad aumenta sobre él. El equipo logra con éxito la primera prueba Trinity, es decir, la primera detonación nuclear del mundo. Oh, ok. Sin embargo, la euforia inicial se transforma rápidamente en horror al conocer los efectos devastadores de los ataques contra Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer es consciente de que ha liberado una fuerza capaz de aniquilar a la humanidad e intenta influir en el gobierno para que se establezca un control internacional sobre las armas nucleares y se detenga la carrera armamentística, especialmente en lo referente a la bomba de hidrógeno. Sí. Su postura ética y pues sus antiguos vínculos ideológicos de izquierda se vuelven en su contra en este contexto de la Guerra Fría, y la paranoia anticomunista de los Estados Unidos pues le juega en contra. Lewis Strauss, presidente de la Comisión de Energía Atómica, orquesta una maniobra política para destruir su credibilidad en una audiencia política de seguridad diseñada como una farsa. El pasado de Oppenheimer fue expuesto y fue humillado públicamente, lo que resultó en la revocación de su autorización de seguridad y su ostracismo de la comunidad científica y política. Bueno, ahora veamos por qué se espantó o se asombró demasiado Oppenheimer. Bueno, básicamente aquí fue por la liberación de la energía. No sé si lo viste. Sí, Bueno, sí. la destrucción que causó. Esto aquí es donde entra la fisión nuclear. Justamente que es el principal mecanismo, podríamos decirlo, por el cual funciona una bomba atómica. Exacto, mira, imagina un átomo pesado e inestable como es el uranio 235. Ok, Ok, si disparas un neutrón libre contra el núcleo de este átomo, esto lo absorbe y se vuelve completamente inestable. Es lo que te decía, básicamente aquí se empieza a partir. sí, justamente. Se vuelve completamente inestable y se divide en dos átomos más ligeros. Aquí al dividirse ocurre la magia, el terror. Ese átomo libera una cantidad masiva de energía de forma de radiación gamma. Aquí es donde básicamente se dejó, pero Sí, claro. ya vimos, no, yo intenté esto en casa, las personas de Hiroshima y Nagasaki no fue a ningún happy. Entonces, No, no. tristemente no. Bueno, además de expulsar dos o tres neutrones nuevos, estos neutrones recién nacidos viajan por el espacio e impactan uno contra otro. Estos átomos de uranio vencidos siguen dividiéndolos. Básicamente esto libera una gran carga de energía que se va expandiendo todavía más. Ok, es decir que si tan solo un pequeño átomo libera bastante energía al dividirse, eso Ajá. quiere decir que se junta la energía de miles y miles de átomos divididos al mismo tiempo. Ajá, exacto, es como aquí, como te dije, o sea, se empieza a dividir el átomo del uranio, a estos nuevos átomos que salen se dispersan rápidamente y como no tienen tanto espacio, rompen lo que hay a su alrededor, en este caso los demás átomos que estaban antes. Entonces eso quiere decir que es una reacción en cadena de explosión y división de átomos. Exacto, eso es lo que genera las explosiones atómicas. Ok, pues entonces esta masa o esta más bien reacción en cadena no ocurre porque sí, sino que requiere de pues condiciones más estrictas, ¿no? Para Exacto. alcanzar algo que se le llama masa crítica. Exacto, es por eso que no es probable ver a una persona explotando espontáneamente de la nada. Sí, eso tiene que ser a fuerzamente por alguna fuerza externa que provoque este tipo de situación. Ok. Y ahora, ¿qué es la masa crítica? Bueno, pero la reacción en cadena no ocurre solo porque sí, así como tú dices que es la masa crítica. Bueno, por definición es la cantidad mínima de materia fisible necesaria para la reacción en cadena. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la cadena de explosiones se mantenga tiene que haber una cierta cantidad de materia necesaria Okay. que siga un ritmo constante. Si tienes muy poco uranio, los neutrones escapan al exterior sin chocar con nada y la reacción se apaga. Pero en este caso, si tienes la cantidad justa de uranio, la masa puede llegar a un estado supercrítico, es decir, la reacción se vuelve exponencial, es decir, va aumentando cada vez más. Ok,
Entonces, es decir, si se supera esta cantidad de masa y entras en un estado supercítrico, la reacción se vuelve exponencial y ya no se puede detener, Exacto. que es lo que pasa con las bombas nucleares. Exacto, es por eso que la sueltan y confían en que como ya inició la reacción, esta va a seguir expandiéndose. Y Sí. al estar en un contenedor, la reacción se puede detener. Y es que justamente pues es porque esta reacción o sea, esta reacción sucede en una fracción de milisegundos. Exacto. Miles y miles y miles y miles de millones átomos se fisionan al mismo tiempo, es decir, se dividen al mismo tiempo provocando esta explosión térmica que pues calcina a todos alrededor. Y es que justamente Exacto. el problema o lo complicado de una bomba atómica no es solamente la explosión que provoca, sino esta reacción en la cual una onda expansiva justamente se expande. Exacto. Entonces realmente el mayor peligro de una bomba atómica no es la explosión en sí, sino la onda expansiva que viene Sí. con fuego, con radiación y con mucha fuerza, ¿no? Mira, no sé si has visto la película de los Thunderbolts. Me parece que no, la verdad. Bueno, el chiste para lo que trata de decir es que ahí Sentry, que es el villano final, bueno, The Void, que es el vacío, Sí, desaparece a las personas y las deja como una sombra o unas marcas en la pared. ok, pasaría algo así. Exacto, eso se le llama la gente sombra, que quedó de las explosiones, porque se quedaron los restos marcados. O sea que los restos se quedaban marcados en las paredes. Básicamente sí, Literal se pulverizaron al sentir... calcinaron, técnico. Wow, la verdad es que sí, es terrible las consecuencias de la explosión de una bomba nuclear y Exacto. justamente yo creo que al momento de haber hecho estas pruebas, por eso estos científicos quedaron aterrorizados por pues el alcance que tiene este tipo de armas, ¿no? Sí, el proyecto Manhattan tuvo que resolver grandes problemas de ingeniería masivos, lo que llevó a desarrollar dos diseños de bombas. No sé si lo viste en la película. Sí, Bueno, aquí serán debido a los materiales disponibles. El primer diseño es el tipo pistola, Ok. utilizado en la bomba Little Boy. sí, porque si no sabían, los científicos estadounidenses les pusieron nombres a estas bombas. Ah, sí. Fue un buen detalle, lástima que el resultado final no fue tan bonito que digamos. Sí, Bueno, el concepto de Little Boy era mecánico. Dentro de la bomba hay un cañón convencional, en un extremo hay una masa subcrítica de uranio, y en el cual otro, un proyectil del mismo material. Al activarlo el detonador, el proyectil sería disparado a gran velocidad contra el objetivo, fusionándose instantáneamente alcanzando la masa crítica. y esto provocaría lo que es el estallido. Exacto. El Ok. segundo diseño, el cual fue interesante, es el tipo de la implosión. Básicamente, Ok. el nombre, no sé si nos puedes decir cuál fue el nombre para este. Pues el nombre para eh, esta bomba que ellos hicieron, que fue una bomba mucho más grande que la anterior, fue llamada Fat Man. ¿Hombre gordo o solo Hombre sería gordo. Pues podríamos decirlo como gordo. Ah, ok, bueno. Aquí el gordo usaba plutonio 239. El plutonio es un elemento tan inestable que al intentar usarlo el diseño de tipo pistola, la bomba estallaba antes de tiempo. Ok. Oye, qué miedo, imagínate estar probando ahí en el laboratorio con una reacción mínima. Yo creo que era muy complicado para ellos y no solamente por el hecho de lo peligroso, como dices que era esto, sino porque también tenían una carrera contra el tiempo. Oye, no, imagínate que fuera como un cohete que no está y le dicen, a ver, ve a revisar el diseño. No, ve a ver por qué se cebó. Ay, no. Bueno, para ellos los científicos de los Álamos rodearon una pequeña esfera de plutonio con lentes explosivos de alta presión. Al detonar todos al mismo tiempo en microsegundos, la onda de choque empujaba hacia adentro, comprimiendo el plutonio con tanta fuerza que básicamente hacía que los átomos se juntaran por pura presión. Esto Ok. pues es por presión mecánica más que nada, alcanzando la supercriticidad, y esto lo hacía de golpe, o sea, no a diferencia de, ¿cómo se llama? De Little Boy, que había unos milisegundos para que impactara, esto lo hacía casi inmediatamente. Entonces, Por eso- lo que pasa es que la presión y todo esto que nos acabas de explicar hacía que Fat Boy explotara antes de siquiera tocar el suelo. No necesariamente, es que aquí igual ocurrió un milagro de la física milimétrica. No sé si has visto, no sé, que algunas imágenes de cuando hablan de energía nuclear de las bombas, hay como que una esfera así, una esfera que en su interior tiene un núcleo. Sí. Básicamente eso retardaba la explosión, ya que era un contenedor. Ok. ¿Recuerdas lo que te mencioné de que al alcanzar la masa crítica la masa se expande y va destruyendo? O sea que básicamente Fat Boy ya era
masa crítica a punto de salir de su interior, nada más que contenida. Exacto, es que cuando la lanzaban activaban el mecanismo, pero al estar en el aire, ese capullo que les digo, esa tapa, evitaba que la energía se desbordara. Y entonces el cambio de presión hacía que esto se abriera y... Básicamente era el impacto en el suelo. Ok, Eso wow. era lo que provocaba ya la liberación Entonces de energía. por eso dicen que explotaba antes de caer al suelo, porque Sí, ya estaba el mecanismo funcionando exacto. y al tocar se reventaba todo esto que contenía la explosión y la explosión se libera, ¿no? Pero aquí es una implosión, ¿no? Sí, bueno, es que básicamente la diferencia de una explosión con una implosión es hacia dónde va la energía. Sí, Ya que en este caso la energía se concentraba en el interior de la por eso era una persona. implosión. Exacto. Ok. Entonces, pues justamente yo creo que Fatboy era un, algo muy feo, ¿no? Algo muy Sí, peligroso con el cual estuvieron pues experimentando todos estos científicos. Muy complicado, ¿no? Y bueno, pues todo, o sea, vamos a la parte de la mecánica, ¿no? De la mecánica cuántica y sí, la prueba Trinity, que fue cuando se hizo la primera prueba que justamente hablábamos de la exacto. explosión de la bomba nuclear, ¿no? Bueno, toda esta ingeniería se basaba en una rama de la ciencia que en los años 30 apenas estaban haciendo, que es la mecánica cuántica. En este reino subatómico, las partículas no siguen las reglas de la física clásica de Newton. Es como lo que decía Altman, de que dentro del, ¿cómo era? ¿El espacio atómico? No. El espacio cuántico, ¿no? Exacto. No sigue las leyes de la física. Ni del tiempo, ¿no? Exacto. En este reino, pues como se dice, no siguen las leyes naturales o las que nosotros conocemos y las que Sí. nosotros aplicamos. No hay certeza, solo hay probabilidades. Oppenheimer fue uno de los pioneros ¿cómo sería? Aventurarse a explorar estas extrañas físicas que tenían. Ok, entonces fue parte fundamental de todo esto. Exacto. Y el fruto de todas estas probabilidades matemáticas se materializó el 16 de junio de 1945 con la Wow. prueba Trinity. Justamente fue la primera explosión nuclear en la historia humana. Exacto. El momento en el que la teoría se convirtió en el sol artificial del desierto de Nuevo México. Wow, yo creo que esto fue muy complicado justo porque esta prueba llamada Trinity demostró que la bomba funcionaba y esto abrió las puertas a un enemigo invisible y duradero, es decir, la radiación. Exacto. Y justamente pues la radiación ya vimos en anteriores películas como en Hulk, ¿Sí? que para una persona normal es muy difícil que pueda sobrevivir. Exacto, porque la radiación no solo destruye todo a su paso, sino Sí, también destruye el ADN. y justamente esto porque pues las partículas de alfa, beta y los rayos gamma emitidos destruyen, como ya habíamos visto, directamente el ADN, que era una de las cosas por las que científicamente no era posible que hubiera sobrevivido Vale. Hulk o Banner. Exacto. Exacto, esto igual se puede ver en los efectos de los sobrevivientes del primer estallido. No sé si sabías, pero los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki experimentaban envenenamiento, básicamente cáncer también, porque sus Sí, órganos empezaban a fallar. sí, justamente tenían falla en todo su cuerpo y justamente me parece que la radiación de todo este tipo de situaciones provoca fibrosis dentro de los músculos. Exacto. Es decir, los músculos se vuelven rígidos y ya no son flexibles, lo que provoca su funcionamiento pues normal, ¿no? Y justamente aquí hay varios datos que fueron pues recolectados del proyecto, ¿no? Y tenemos que, o sea, todo esto no solamente fue hecho por unos cuantos científicos. No, La mucho fuerza más. laboral que trabajó en este proyecto fue de más de 130,000 personas las que trabajaron activamente en este proyecto de forma ultra secreta. Y por si ven en la película, lo que sucedió es que mandaron a hacer rapidísimo una ciudad justamente para que los científicos pudieran irse, porque ellos decían, es que ellos no se van a ir si no está su familia cerca de ellos. Ajá, exacto. Entonces justamente por eso hicieron esta ciudad dentro del desierto, para que los científicos se animaran a poder irse y tuvieran a su familia cerca y un lugar donde ellos pudieran vivir. Claro. Igual ahí, como tú mencionas, la carta de Einstein que nos avisaba del peligro. Sí, justamente esto fue, yo creo, pues el impulso inicial para todo este proyecto, ¿no? Porque pues él le dijo al presidente Roosevelt en ese tiempo, pues como ya decía anteriormente yo, pues sobre los peligros de los nazis cuando estaban pues impulsando la creación de un programa nuclear también. Exacto.
Otra parte igual que es fundamental, pues es el núcleo del demonio, el Demon Core, que justamente es lo que tú estabas explicando hace un momento, que es esta esfera de plutonio remanente que cobró la vida de 2 científicos en Los Álamos. Porque pues ¿no? justo y realmente pues no todo fue color de rosa. Hubo muchas complicaciones dentro de ese proyecto e incluso vidas de científicos, como lo vemos en esta parte, pues fueron cobradas por todo esto. Entonces, pues debido a los incidentes con la radiación, con esta esfera de plutonio, durante los experimentos estos críticos de la posguerra, pues justamente estas personas murieron por la radiación. No. Sabes, eso último me pasa algo triste. ¿Cómo es que tu creación se termina matando a ti mismo? Y es que yo creo también justamente porque estaban jugando con algo que ellos sabían que era peligroso. Recordó otro científico que ahorita no recuerdo el nombre, que igual hizo otras creaciones que terminaron afectando a la humanidad, pero cuando él ya estaba, digamos, senil, por así decirlo, creó un sistema de cuidados para él mismo. Sí. Y este sistema lo terminó matando ya que tuvo un mal funcionamiento. Entonces, incluso ves con algo tan sencillo que eran unas cuerdas y poleas, lo terminaron matando. Ellos jugaban básicamente con, ¿qué sería? La estructura de los átomos, incluso. Sí, y justamente esto también me recuerda a, pues es que a lo largo de la historia ha habido muchos científicos que han muerto a causa de muchas situaciones como este tipo, y justamente también por el trabajar con materiales peligrosos, sí, ¿no? Justamente, realmente no recuerdo el nombre de una científica que descubrió uno de los elementos de la tabla periódica. Okay. Y justamente este elemento, al ser muy peligroso y radioactivo, hizo que... Marie Curie. Hizo que se muriera. Pero, ¿cuál era este elemento que ella descubrió? Eso sí no sé, a ver... Vamos a buscarlo para darle los datos. Eso ya me dio igual curiosidad. Fueron 2 elementos. Okay. Uno fue el polonio, que fue descubierto y anunciado en julio de 1898 y nombrado así en honor al país de origen de ella, que era Polonia. Okay. Y el otro era el radio, que fue descubierto en diciembre de 1898, nombrado así por su intensa y brillante radiactividad. Eso fue lo malo. Sí, justamente me parece que no tengo bien el dato de cuál de estos dos fue el elemento que hizo que ella muriera, pero justamente el hecho de... Yo creo que el brillante, porque eso emitía más radiación. Sí, me parece que sí, por la radiación que ella tenía, justamente, sí. Entonces, pues, esto me recuerda a este personaje, a Marie Curie, que justamente, pues, murió también por la radiactividad que generaba, pues, todo este tipo de situaciones con las que trabajaba ella, ¿no? Bueno, entonces, pues, yo creo que esta película es como para pensarse. La verdad es que es muy buena la trama de esta película. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, porque eso les va a dar mucho contexto de lo que pasaba alrededor de la creación de esta bomba. Exacto. Bueno, y para concluir, pues esta película nos da un intenso debate sobre la ética y los límites que tiene que tener la ciencia. ¿Realmente existen unos límites o todo depende del uso que le demos? O igual, si es que depende básicamente del contexto en el que estemos. Sí, y es que justo la película pues nos demuestra que la ciencia tiene el poder de cambiar pues todo a nuestro alrededor, ¿no? Exacto. Y muchas veces, o la mayoría de veces, no de una manera buena, ¿no? De una manera agradable. Pero igual, me parece un poco extraña la reacción de Oppenheimer, porque al principio igual le estaban diciendo que era una bomba y qué es lo que iba a hacer. Sí, pues sí. Creo que ya se pudo imaginar cuál sería el resultado. Sí. Pero bueno, igual que le impactara, eso demuestra que al menos aún tenía algo de humanidad y no estaba simplemente guiado por la guerra realmente. Sí, justo, y pues esta película es muy buena y cierra con una revelación que justamente vincula el inicio del proyecto con su conclusión en una conversación privada con Albert Einstein. De Oppenheimer en esa conversación privada confiesa que aunque en su momento temieron que esta prueba Trinity iniciara una reacción en cadena que destruyera toda la atmósfera, el verdadero peligro ocurrió después al entregarle al hombre la capacidad de la destrucción total. No, eso sí es horrible. Bueno. Y pues en conclusión, pues esta es una muy buena película que nos muestra muchas cosas que hay científicas, cosas que pasaron en la vida real. Sí, y los peligros que tiene el avance científico también.
Bueno, eso sería todo de nuestra parte y gracias por vernos y ¿hay algo más que agregar? Eso sería todo, amigo. Espero que nos sigan sintonizando, que sigan viendo los videos en el siguiente